Estamos nuevamente en este espacio de tiempo con Dios, un espacio de búsqueda, un espacio donde aprendemos de la voluntad de Dios y un espacio donde seguramente vamos a ser bendecidos. Reciban un saludo desde la ciudad de Chihuahua. Mi nombre es Eric Mantilla y soy pastor del Templo Nuevo Pacto. Y vamos a continuar con la meditación. Habíamos estado hablando por mucho tiempo respecto al libro de Éxodo. Ahora vamos a estar ya platicando o reflexionando de uno de los libros del Nuevo Testamento y es el Evangelio según San Lucas. El tema para hoy se titula Dios levantó un Salvador y está basado en Lucas capítulo 1, versículos 67 al 80. Así que les invito a que hoy vayamos precisamente a meditar a esta porción de la Escritura. Lucas capítulo 1, 67 al 80. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, como ustedes se podrán dar cuenta, este pasaje tiene que ver con las declaraciones proféticas de Zacarías. Y Zacarías, pues, había recibido una palabra de un ángel, recibió el mensaje de Dios hablando de la voluntad. Y sucede que él en un momento no creyó lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, fíjese lo que dice la Escritura, que este hombre quedó enmudecido hasta el tiempo en que naciese su hijo. En este caso, él era el padre de Juan el Bautista. Y cuando él abre su boca por primera vez, después de mucho tiempo, él empieza a ver la voluntad de Dios de una manera diferente a como lo había visto. Él era un siervo de Dios, sin embargo, cuando Dios le habló, él no creyó lo que Dios le habló. Pero ahora él empieza a hablar esta palabra profética que acabamos de ver en este pasaje de Lucas capítulo 1. Y podemos ver cómo él empieza a dar una palabra de bendición. Esta palabra de bendición tiene que ver sobre la persona de Jesucristo y tiene que ver también sobre quién sería su hijo, el que prepararía el camino. Podemos ver entonces que esta palabra, podemos sentirnos muy identificados con ella, porque muchos de nosotros somos, al igual que Zacarías, personas que tal vez tenemos una vida eclesiástica, nos vamos a la iglesia, estamos participando en algunas actividades, podemos ser parte de algún ministerio inclusive, pero cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos habla, sucede que nosotros no le hacemos caso, como es el caso de Zacarías, que no creyó al mensaje de Dios. A mí me ha tocado como pastor en algunas ocasiones ver cristianos que vienen de repente, por ejemplo, a la oficina a platicar, a pedir consejo. Y cristianos que sabemos, por ejemplo, no guardar rencor o no mentir o detalles tan evidentes de la vida cristiana y que personas que tienen tiempo a veces batallan para perdonar, o batallamos para perdonar, o batallamos con algún área. Entonces, esto nos hace ver que Zacarías no que no estuviera de todo mal, sino más bien puede ser una actitud muy normal del ser humano. Zacarías posteriormente entendió la voluntad de Dios después de haber pasado las consecuencias de no acatar el mensaje. Y nosotros en ocasiones también nos sucede lo mismo. Dios nos da la palabra, Dios nos da la promesa, Dios nos da la guianza, pero para que nosotros podamos estar escuchando la palabra y poderla poner por obra. Entonces en eso nos vamos a evitar un montón de problemas. Por lo tanto, de la misma manera nosotros tenemos que cuidar del mensaje de Dios. Ahora, después el profeta Zacarías empieza él el sacerdote Zacarías más bien, empieza él a profetizar o a hablar respecto a lo que sería su hijo, refiriéndose a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿verdad?, sería quien prepararía el camino del Señor. Juan el Bautista sería la persona idónea para que pudiera
cumplir el propósito para el cual Dios lo tenía. Y dice la palabra del Señor que ahora sí Zacarías estaba hablando palabra, entendido de la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos que pasar por situaciones de adversidad para poder entender la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos la Biblia. Y si nosotros tenemos la Biblia, es para que nosotros entonces entendamos que Dios nos da su guianza para que no tengamos que sufrir de esa manera. Sin embargo, a veces nos gusta a nosotros aprender a través de la escuela del dolor. Hay dos formas de aprender, a través del dolor o sin dolor. Dios nos da muchas cosas en la palabra de Dios, muchos principios, muchos mandatos, para que nosotros los acatemos y podamos estar aprendiendo sin dolor. Sin embargo, parece que a nosotros nos gusta aprender con dolor. Zacarías duró mucho tiempo enmudecido. ¿Se puede usted imaginar una persona que hablaba y de repente enmudecer? Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que aprender que Dios quiere nuestra obediencia y que todas las decisiones que nosotros tomemos tendrán sus repercusiones, tendrán sus consecuencias. Le animo a que reflexionemos precisamente el día de hoy a que Dios levantó un Salvador y ese Salvador es precisamente la persona de Jesucristo para que nosotros andemos en Él, para que nosotros andemos según su voluntad y para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad que Él mismo nos ha trazado, la voluntad perfecta de Dios. Así que, ¿qué cosas podemos hacer? Número 1, conocer la voluntad a través de meditar en la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Número 2, tener un compromiso fiel a los principios de la Biblia, aun cuando no nos gusten. Es decir, hay cosas que van a confrontar nuestra vida o que van a confrontar nuestra carnalidad. Hagamos lo que Dios dice, no lo que nuestra carne nos dicte. Y tercero, estemos expectantes de cómo Dios va a estar obrando a nuestro favor. Entonces, entendemos pues que hay que obedecer al Señor, que hay que hacer su voluntad y sobre todo podemos abordar un poquito este tema. Todo también requiere tiempo. El último versículo que se leyó tenía que ver con que Juan el Bautista se fue al desierto y ahí se esperó hasta que llegó el tiempo de ejercer el ministerio. En muchas ocasiones también nosotros dentro del ministerio tendremos que estar en tiempos de desierto, aun cuando tengamos mucha facilidad o muchos talentos o muchos dones, tenemos que estar en el desierto por ocasiones esperando a que llegue el momento en el cual Dios cumpla su propósito en nosotros. A veces cumplir la voluntad de Dios, hacer la palabra de Dios implicará ser o parecer que estamos en el desierto. Parece que nadie se da cuenta, parece que nadie lo toma en cuenta, parece que no repercute. Sin embargo, recuerde, si Dios lo dice, tarde que temprano, aunque parezca que estamos en un desierto, Dios usará nuestras vidas de una forma sobrenatural e inimaginable. Yo le invito entonces a que seamos obedientes, confiemos en Dios y vivamos para Él. Y de esta manera, pues estaremos ya prácticamente cerrando esta meditación, desafiando a nuestras vidas para poder ser hombres y mujeres de un sí total al Señor, un sí a cualquier precio, un sí a la voluntad de nuestro Señor. ¿Por qué no oramos en esta ocasión y le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado la palabra de Dios como un mapa para caminar por esta vida? Oremos, bendito Dios, gracias porque nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y ahora tenemos comunión contigo, Señor. Señor, te pedimos que podamos ser sensibles a tu voz y a tu voluntad y que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, que tú tienes un propósito. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje y que, Señor, cada uno de nosotros seamos desafiados a ser obedientes a cualquier precio. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor, por Jesucristo nuestro Rey. Amén. Amén. No nos queda más que invitarle a que cada día siga precisamente meditando con este devocional, Tiempo con Dios, este devocional que es de bendición para nuestras vidas, este devocional que une a la iglesia porque todos estamos meditando en la palabra de Dios y haciendo oración por un mismo objetivo. Que Dios le bendiga y espero que tenga un excelente día